Marco, me gustaría que retomaras un poco lo que estabas comentando al final de del primer periodo, de la primera parte de la clase. Estamos hablando, ¿te acordás sobre la diferenciación y lo que nos planteaba el video? El modelo de negocio, la idea de negocio. Sí, estamos hablando sobre lo que exponía el expositor, pues en el video era sobre una matriz de propuesta de valor, Sí. de cómo cambiar la forma de crear empresas y que esto era como algo, una novedad, decía, porque era como un nuevo sistema, un nuevo modelo que se estaba queriendo implementar dentro de las empresas. Y es que hoy en día lo que yo le entendí pues es que ellos pretenden pues evaluar pues las necesidades que tiene el comprador, la necesidad de mejorar su vida, características que debe tener el servicio para mejorar la calidad de vida de los clientes, enfocarse en los problemas con los que se quiere trabajar, los beneficios que el cliente puede obtener al comprar un producto o servicio que nosotros ofrezcamos pues dentro de nuestras empresas o que las empresas puedan proporcionar pues a los clientes. También el modelo de comunicación, cómo nosotros pues debemos comunicarnos y hacer llegar nuestro mensaje a los clientes. Bueno, hasta Exacto. ahí pues ya es lo que me acuerdo. No, excelente, excelente. Ahora les pregunto algo. Si estamos hablando de conocer al cliente, si estamos hablando de comunicarnos con el cliente, si estamos hablando de identificar las necesidades, ¿de qué estamos hablando? Hablando de ciencia, hablando de profesiones, de carreras. ¿De qué estamos hablando, muchachos? A ver, Ana. A ver, les voy a dar una pista para ubicarlo. Profe. Sí, a ver. A ver, Mitch. Hay dos Ana. Sí, lo que pasa es que miré que Ana Rivas había abierto su micrófono. Por eso dije Ana. Pero bueno, ahora estás vos y ahí, solamente para eso, abriste el micrófono. Pensé que ibas a participar, Rafa. ¿Qué te pasa? A ver, Repítame retomamos. la pregunta, profe. Miren, si estamos hablando de identificar las necesidades del cliente, si estamos hablando de conocer al cliente, y si estamos hablando de comunicarnos con el cliente, ¿de qué estamos hablando? Aparte de este tema de diferenciación, ¿de qué estamos hablando? Del FODA. También. Pero a través del Evaluar, digamos, FODA la necesidad de los clientes. pero a ver, pero a través del FODA no nos comunicamos con el cliente, ni conocemos sus necesidades. Más bien, para poner las necesidades del cliente en el FODA tuvimos que haber hecho otros procesos. Tuvimos que investigar. Profesor. Un estudio de mercado. Exacto. Por ahí vamos, y vamos llegando. A ver, tortuga abajo, tortuga arriba y dentro tortuga. ¿Qué es? Profe. Diga. María Gabriela, bienvenida. Había estado calladita. Yo diría que conocer, o sea, la segmentación. Correcto, pero a ver, te ayudo. Deténete ahí. ¿Segmentación de qué? De mercado. ¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿Quién nos ayuda a conocer todo esto? La segmentación de mercado, las características. ¿Qué ciencia? ¿Qué disciplina? ¿Qué profesión? A ver. La mercadotecnia, profesor. Exactamente. Exactamente. La mercadotecnia será en este caso. Exactamente. Eso es lo que estoy queriendo yo a ustedes destacar. Lo que quiero señalar y que es importante que vean cómo se vuelve la mercadotecnia cada vez más importante en la estrategia
y en la empresarialidad. Porque eso es marketing. No, marketing es investigar el mercado. Entonces, antes de que llegáramos a esto, yo les iba a poner rápidamente una anécdota, y es que en otra clase que yo estoy impartiendo, que se llama Gerencia de Ventas, iniciamos precisamente con en la primera sesión, con la relación entre ventas y marketing. Y entonces sale en la venta alguien con una especie de altavoz, pero los altavoces antiguos, que son como una especie de cono, como los conos que ponen los que están en los parqueos. ¿Ya han visto esos conos anaranjados? Pero parecidos a eso, pero metálicos, ¿verdad? Y que tienen igualmente un orificio en uno de los extremos, un orificio pequeño y un orificio más grande en el otro extremo, que da la impresión como que fuera un instrumento musical de viento, ¿verdad? Entonces, el que vende, el vendedor, lo utiliza para hablar. O sea, el orificio más pequeño se lo pone en la boca, ¿para qué? Para amplificar su mensaje. Sin embargo, el mercadotecnista lo usa al revés. Se pone el orificio pequeño en el oído y el orificio grande hacia afuera. ¿Qué significa esto? ¿Qué les dice este símbolo? ¿Qué les dice ese Vuelvo a símbolo? repetir. No A le ver, entiendo miren, esa parte, por favor. ustedes conocen, no sé si conocen en las fotos antiguas, en películas antiguas, que antes, digamos, los que anunciaban en la calle los productos, usaban una especie, en vez de los megáfonos modernos, utilizaban una especie de cono metálico, ¿verdad? Como un cono grande. Y que en un extremo tiene un orificio, un hoyo, pues, en buen nica. Un hoyo chiquito y un hoyo grande, para decirlo en términos bien claros. Tal vez no me di a entender la primera vez. Entonces, yo les puse una imagen en el cual se confrontaba la venta versus el marketing. Y entonces, en esa imagen, en ese dibujo, el vendedor se ponía ese cono, ese amplificador de voz o ese megáfono, el hoyito pequeño se lo ponía en la boca, ¿bien? Así, en esta forma. Y el hoyo más grande hacia afuera, de forma tal que su voz se amplificaba. Pero el mercadotecnista aparecía utilizándolo de la forma contraria. O sea, el orificio pequeño, el hoyo pequeño se lo ponía en la oreja y el hoyo más grande hacia afuera. Dando a entender ¿qué es lo que hace el mercadotecnista entonces? Que debe escuchar lo Exactamente. que el cliente O sea, quiere, mientras el o que vendedor, el cliente le pide. exactamente, mientras el vendedor lo que hace es dar a conocer su mensaje, el mercadotecnista, perdón, escucha los mensajes que está enviando el mercado. Entonces, con esto lo que yo quiero destacar es la importancia en la forma de hacer negocios modernas del marketing, ¿verdad? Todo esto es para hacerle énfasis en la importancia y por tanto, muchachos, el campo profesional que se le abre a ustedes es enorme. Enorme, enorme. Bien. ¿Qué más? Bueno, la propuesta de valor, haciendo mi comentario particular, hay para mí una palabra central y son necesidades. A través de los estudios, a través de los análisis que nosotros hacemos del mercado, ya no vamos solamente a escudriñar los gustos y las capacidades de los clientes, sino las necesidades. ¿Cómo quisiera él que fueran los productos? ¿Cómo quisiera él que mejoraran los productos? Y a partir de ahí, nosotros diseñamos las soluciones que son nuestros productos y servicios. Tal vez muchachos, ustedes han fijado que muchas empresas modernas
de servicios sobre todo, se ponen ese nombre ahora, soluciones tecnológicas, soluciones empresariales, soluciones gráficas. Bien, porque ese es el enfoque. La persona te llega con un problema, ¿verdad? Te dice, mira, yo quiero hacer un anuncio o un elemento gráfico, pero el problema es no sé cómo hacerlo, y ya te comienza a hablar. Entonces vos le comenzás a decir, bueno, lo que usted necesita es esto y esto. Bien, entonces básicamente la diferenciación, muchachos, consiste primero en identificar una necesidad y después en diseñar una solución. No sé si alguien tiene algún otro comentario para que pasemos a la presentación o alguna inquietud o pregunta. Bien, ese silencio no deja de ser un poco aterrador. O hay total claridad o hay total confusión. Espero que sea lo primero y no lo segundo. Bien. Vamos a compartir pues, entonces en pantalla la presentación. Bien, espero muchachos que con estos dos videos nos den, digamos, el aspecto introductorio necesario para que tengamos mayor claridad, ¿verdad? Y aprovechemos al máximo, por decir así, la presentación. La captemos con mayor claridad. Bien, tenemos los objetivos, muchachos, de la clase. El objetivo es diseñar estrategias gerenciales basadas en los recursos con que cuenta la organización y las necesidades de tal acción. Viene ya la palabra necesidades, ¿verdad? En este caso, las necesidades de la empresa, pero sobre todo las necesidades del cliente. Específico, conocer diversos enfoques estratégicos derivados del FODA. Y el segundo objetivo específico, aplicar los conceptos en el diseño de estrategias gerenciales adaptadas a las características de la empresa. Bien, entonces hablamos un poco de lo que es la formulación estratégica. En el campo de la estrategia se hace una separación un poco de lo que es la formulación de lo que es la implementación o ejecución. Aquí nos diferenciamos un poco de la teoría de los proyectos, porque si ustedes se recuerdan en proyecto hablábamos de formulación y evaluación de proyecto. O sea, la formulación y la ejecución o implementación se veían juntas. Aquí se analizan al menos separadas. De hecho, van muy ligadas, ¿verdad? Sin embargo, para efecto del análisis y para poder profundizar detalladamente en la etapa del diseño, que es la formulación, entonces se hace esta separación, ¿verdad? Y en esta separación, la etapa de la formulación sería previa a la etapa de la implementación. Pero igual, aunque la formulación sea una etapa, tiene su propia fase o etapa, ¿verdad? Primero, y esto también lo hablaba, si mal no recuerdo en el primer video, tenemos que tener claros nuestros objetivos. Y los objetivos, a su vez, están interconectados, vinculados o relacionados, como ya lo mencionaba Erin en algún comentario que ella hacía, con la misión, ¿verdad? Los objetivos van derivados de la misión. Entonces, todo esto, muchachos, es una ruta, es una cadena. Bien, es una cadena de valor, este proceso, que va desde la misión, pasa por los objetivos y metas, y esos objetivos
o metas nos llevan a seleccionar y diseñar, o sea, formular la estrategia. Igualmente, para formular esta estrategia, tenemos que hacer un diagnóstico estratégico. Volvemos a caer, ¿verdad? En este caso al FODA. Después de haber tenido nuestra misión, nuestro objetivo, tenemos que pasar por el FODA de una u otra manera. Puede ser de una manera bastante formal y estricta, ¿verdad? Identificando claramente los 4 aspectos o variables del FODA, o de una manera más flexible, ¿verdad? Pero en cualquiera de las maneras tenemos que identificar, también le llamaba en el video, el posicionamiento de la empresa. ¿Dónde estamos? ¿Estamos fuertes? ¿En qué aspecto? ¿Estamos débiles? ¿En qué aspecto? ¿Qué situaciones nos amenazan? ¿Qué oportunidades tenemos para enfrentar estas amenazas y para crecer en nuestro mercado? Teniendo claro tanto los objetivos como un diagnóstico estratégico, entonces podemos revisar, analizar los tipos de estrategias y a partir de este análisis y revisión, seleccionar el que consideremos que más le convenga a la empresa. Aquí tenemos un esquema que nos ilustra lo que acabo de explicar, ¿verdad? Una estructura similar a la de un organigrama. Tenemos la formulación, las 3 etapas de las que le hablaba y algunos pasos específicos, ¿verdad? En el diseño de los objetivos tenemos que retomar la misión y los objetivos generales, y en el diagnóstico estratégico lo que les decía, ¿verdad? Si no hablamos de FODA, estamos hablando de análisis de entorno, que no es más que las oportunidades y amenazas, y análisis interno, que no es más que las fortalezas y debilidades. Y ya teniendo este diagnóstico, pasamos a la selección de la estrategia. Como les decía, estas 2 fases, ya me estoy refiriendo ahora nuevamente a la formulación y la fase posterior, que es la implementación, están sumamente ligadas. Bien, se define como un círculo virtuoso, o sea, 2 elementos que se retroalimentan mutuamente para avanzar. Y la implementación retroalimenta a la formulación e igualmente la formulación retroalimenta a la implementación. ¿Qué significa esto? Recuerden que las estrategias son continuas, ¿verdad? Permanentemente tenemos que ir aplicando estrategias para lograr nuestro objetivo. Entonces, al implementar una estrategia, nos damos cuenta qué tan efectiva fue. De lo que planificamos en la formulación, qué resultó exitosamente y qué no resultó de manera tan exitosa. Entonces, esa evaluación que hacemos de la implementación nos permite tener más experiencia y nuevos insumos para la siguiente fase de formulación. A esto nos referimos cuando hablamos de la retroalimentación entre ambas fases. La retroalimentación entre la formulación y la implementación. Bien. Ahora veamos algunas diferencias. Aunque insisto y reitero, son fases que están sumamente relacionadas para efecto del análisis y para efecto de asumir con bastante énfasis y claridad la etapa del diseño y separarla de la ejecución. Entonces, establecemos algunas diferencias. Entonces, una de las diferencias es que la formulación es un proceso más intelectual. Podríamos decir que es un proceso más teórico.
es de reflexión y análisis, es de cálculo, es de diseño. Mientras que la implementación es un proceso más práctico, es más operativo. O, como aparece en la lámina entre paréntesis, es más ejecución, o sea, realización, acciones. Bien. La formulación es guía, es orientación. La implementación es acción. La formulación, por tanto, se basa en capacidades analíticas, fundamentalmente, pero también en algún momento, en alguna medida de capacidades intuitivas. ¿Qué significa intuitiva o cómo interpreto yo el término intuitivo? Lo que te da la experiencia. Bien, que tal vez no aparece conceptualizado en ningún libro, pero a través del tiempo en que vos te relacionás en una industria determinada, comenzás a conocer esa industria. Entonces, aparte del análisis teórico, vos le agregás tu experiencia. Bien, mientras, en este caso, cuando hablamos de implementación, como estamos hablando de acción, estamos hablando de realización y de ejecución, se necesita obviamente el apoyo del equipo de trabajo. Y para lograr este apoyo necesitamos motivarlo y verdaderamente ejercer un liderazgo sobre el mismo. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta este momento? ¿Alguna inquietud o comentario que deseen hacer? Bien, continuamos. Y volvemos nuevamente a la matriz FODA. Y entre paréntesis aparece DAFO. ¿Por qué seleccioné este ejemplo, esta matriz específicamente? Porque en esa literatura que encontré, en ese ejemplo, al FODA le llaman DAFO, ¿verdad? Si ustedes ven en el orden, en vez de decir FODA, está en el nivel de arriba la D y la A, y en el nivel de abajo la F y la O. Simplemente invierten, pero es lo mismo. Y esto lo hago para que ustedes estén en claridad que tanto FODA como DAFO es lo mismo. Entonces, volviendo al esencial, ya lo habíamos hablado anteriormente, cuando hablamos de la segunda etapa de la formulación y hablamos del diagnóstico estratégico. Entonces, en esa parte del diagnóstico estratégico decíamos que es fundamental el FODA. Ya sea que aparezca así como FODA, como DAFO o como análisis interno versus análisis externo o análisis de entorno. Profesor. Diga. Sí, no te escuché bien. Trata de repetir nuevamente, Marco. Adelante. Sí, esa variación de lo que es de FODA a DAFO es atender prioridades de la empresa. O sea, lo que trato de ver ahí es una reformulación que le están haciendo directamente al FODA. Primero, como le decía, evaluar qué tiene la empresa o qué prioridad la empresa contratar. Por ejemplo, esta podría ser una empresa, primero desean evaluar las debilidades, sus debilidades y amenazas, y por las fortalezas y oportunidades o bien viceversa, podría ser, eso yo. Claro, sí, podría ser, pero si vos te fijas, al final llegan a lo mismo, porque las 4 variables están juntas. O sea, independientemente que vos inicies el ejercicio por los factores, en este caso negativos, recordad que yo le trato de explicarle que el FODA al final queda como decir crucificado, o sea, partido de arriba a abajo y de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque ahí lo podemos dividir por factores positivos y factores negativos,
o los podemos dividir por análisis interno y análisis de entorno. En este caso, cuando se habla de DAFO, como vos señalabas, le dan prioridad o colocan en un momento inicial del análisis con los factores negativos, ¿verdad? Debilidades y amenazas. Y posteriormente con los factores positivos, fortalezas y oportunidades. Pero al final, Marcos, todo va ubicado en la misma matriz. Al final todo va ubicado en la misma matriz. Bien, pero bueno, sí, son enfoques. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean, ¿verdad? Que hay diferentes enfoques y al final, cuando ustedes tengan la oportunidad o la necesidad de realizar una estrategia, ya sea como profesionales, trabajando para una empresa, al frente de un proyecto o al frente de un proyecto propio como una idea de negocio o un negocio familiar, ustedes al final tengan ese criterio, ¿verdad? De seleccionar cuál es el enfoque que más les conviene. Por eso es que yo siempre trato de ponerse de diferentes formas. O sea, no es como una receta única, sino más bien una receta creativa en la cual ustedes pueden aplicar y de hecho deben aplicar variantes de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a los recursos con que se cuentan también. Entonces, en base al enfoque estratégico derivado del FODA, les presento aquí básicamente 4 tipos de estrategias que se los voy a explicar desde mi interpretación más que desde el contenido de lo que aparece en la lámina. Creo que ambos son válidos, pero pretendo con esto enriquecer la visión que se tenga en relación a este tema. Entonces, cuando hablamos de estrategia de supervivencia, muchachos, estamos hablando de estrategia en momentos que son sumamente críticos para la empresa. En momentos en que los factores negativos del FODA están sumamente acentuados. O sea, en que aparte que estamos débiles a lo interno, se presentan muchas amenazas desde lo externo. O independientemente que no estemos débiles, pero las amenazas son tan poderosas que se hace imposible poder, digamos, enfrentarlas con mucho éxito. Entonces, lo que aplicamos es una estrategia de supervivencia. O sea, tratar que la empresa no desaparezca. Y entonces aquí es donde se aplican aquella máxima que dice ante problemas drásticos, soluciones drásticas. Recortes de personal, recorte de gastos, reducción posiblemente de la cartera de clientes en un momento determinado, ¿verdad? Para poder sobrevivir. La otra es una estrategia defensiva. Igualmente, en un momento, digamos, quizás de crisis, pero no tan grave o no tan adversa, ¿verdad? Entonces, no necesariamente nosotros vamos a reducirnos para sobrevivir, pero quizás nos vamos a abstener de crecer. Y lo que vamos a hacer es defender nuestra posición, volviendo a términos de estrategia militar, ¿verdad? Tenemos una posición determinada en el mercado, digamos, tenemos un 10% de un segmento de mercado. Entonces, no, en ese momento no vamos a crecer, sino vamos a mantener nuestra clientela, fortalecerla, fidelizarla. Luego está una estrategia de reorientación, que en ese momento es cuando vamos a ejecutar cambios en la empresa, ¿verdad? Y ahí aprovecho, Marcos, para hacer un comentario respecto a un análisis que vos hacías. Si bien es cierto, este modelo de propuesta de valor o de Canvas se aplica a nuevas ideas de negocios, pero no solamente se aplica a nuevas ideas de negocios, o sea, más bien a nuevas empresas. Sí, básicamente a nueva idea de negocio. ¿Por qué? Porque vos podés tener ya un negocio determinado, una fábrica,
una empresa de servicio y vas en esa empresa ya existente a aplicar una nueva idea de negocio, que puede ser una nueva línea de producto o un nuevo producto o una nueva forma de modelo de negocio o de modelo de operación. De repente tenés una tienda, ¿verdad? Por decirte algo, en cualquier mercado de Managua, en cualquier centro comercial, y por una u otra razón se te dificulta, tal vez por efecto de costo o por otra situación muy particular, ya no tenés acceso al local. Entonces, ¿qué haces? Te pasas a un modelo digital, a un modelo de catálogo. Tal vez contás con una bodega, ¿verdad? En la cual tenés perfectamente ordenada tu mercadería y entonces te volvés una tienda digital, ¿verdad? En que te contactas con tus clientes a través de diversas plataformas, como tu página web, como Instagram, Facebook, y a través de catálogos le ofertas y haces tus entregas a domicilio. Bien, entonces, eso es la estrategia de reorientación. También le podemos llamar reingeniería o reinvención. Y la estrategia ofensiva es cuando prácticamente tenemos todo a nuestro favor. Cuando estamos totalmente fuertes, tenemos muy pocas debilidades, muy marcadas fortalezas, hay pocas amenazas y se nos presenta una gran oportunidad de negocio. Entonces, empujar hacia adelante. Aprovechar esa situación que no se suele presentar mucho en los panoramas empresariales y lograr llevar la empresa lo más alto o lo más largo que podamos. Bien. Entonces, ahí la presentación estaría culminando. ¿Alguna pregunta, muchachos, que tengan? ¿Algún comentario? No, está claro. Perfecto, bien. Entonces,